Hola. En este vídeo, te voy a presentar parte de mi investigación de tesis doctoral con un formato un poco peculiar. Voy a intentar sintetizar al máximo la información que pude recopilar a través de una revisión sistemática que hice en el marco de mi tesis doctoral con la UNED. Bajo supervisión de Marcos Román González, que fue un director de tesis maravilloso. Entonces, mi tema de tesis fue centrándose en las mujeres y niñas neurodivergentes, porque nos dimos cuenta de que había una brecha enorme en la investigación sobre este tema. Y para tener un poco más de claridad en los datos que sí teníamos. Desde la investigación sobre los perfiles femeninos, decidimos hacer primero esta revisión sistemática. Como os decía, voy a intentar presentar los resultados en formato más divulgación, porque es verdad que el artículo original es un poco tostón como tal, porque se redactó con el objetivo de publicar en una revista científica, con lo cual hay que seguir ciertos patrones, ciertas normas, y además escribir en inglés. Entonces, en este vídeo lo voy a intentar hacer mucho más sencillo de entender para que podáis captar las conclusiones más importantes de esta revisión. Nada, primero, ¿de qué estamos hablando? Os voy a definir brevemente algunos conceptos que probablemente ya conocéis. Primero, la neurodiversidad, que es un paradigma que sugiere que la diversidad de sistemas nerviosos y cerebros es en realidad la norma. Es decir, no existe un cerebro dominante ni tampoco cerebros rotos que hay que reparar, sino todo un panel de una variedad inmensa de cerebros diferentes con sus propios funcionamientos. Después tenemos el concepto de neurodivergente o neurodivergencia. Cuando decimos que una persona es neurodivergente, significa que presenta un cerebro y un sistema nervioso fuera de lo que se considera como normativo. Incluye condiciones del neurodesarrollo como el autismo, el TDAH y condiciones de salud mental crónicas. Luego ahí la definición de la neurodivergencia depende en gran medida de lo que se considera como norma. Si consideramos que es la mayoría a nivel estadístico, o si consideramos que es la norma a nivel social, etc. El concepto del autismo. Aquí hablamos de una condición del neurodesarrollo marcada por retos sociocomunicativos y conductas repetitivas y restringidas desde una perspectiva alista, es decir, no autista. En realidad hablamos sobre todo de una percepción y un procesamiento distinto. Después tenemos al TDAH, que es también una condición de desarrollo que se caracteriza por un patrón de atención divergente. Impulsividad e hiperactividad que puede ser física y o mental. Es una mente que va a generar múltiples conexiones constantemente. Después tenemos el concepto de alta capacidad intelectual. Es un concepto muy debatido todavía, sin un consenso en su definición y existen muchos modelos explicativos que podéis explorar si queréis, pero globalmente sí que hay más o menos un acuerdo en definirlo como algo más que un alto cociente intelectual, porque eso es algo muy restrictivo y puramente desde un punto de vista estadístico, o sea, no tiene una realidad biológica. Esos son los tres conceptos que he decidido incluir en esta revisión de la literatura, más que nada porque son los perfiles que más conozco y porque las demás condiciones neurodivergentes me parece que igual necesitan una revisión aparte como todo lo que es el tema de los retos de aprendizaje tipo dislexia, dispraxia, disortografía, etc. ¿Vale? Entonces, hemos constatado que hay una brecha bastante grande en la literatura científica y nos hemos preguntado dónde están esas mujeres neurodivergentes. Antes de nada, hay que mencionar que hay un sesgo bastante importante en la investigación porque se ha hecho meramente desde una perspectiva médico tradicional. Es decir, la mayoría de los resultados de investigación que os voy a presentar se basan en el modelo del déficit y de la patologización de las neurodivergencias. Aunque hay algunas investigaciones que usan el paradigma de la neurodiversidad, son muy pocas, además la mayoría se han centrado más en varones blancos y jóvenes. Entonces, el objetivo de esa investigación es poner luz sobre las características de una población que es súper invisibilizada, a saber, las niñas y mujeres neurodivergentes, más específicamente mujeres autistas, TDAH y de alta capacidad intelectual. Nuestra metodología. Aquí voy a pasar un poco rápido porque igual es bastante técnico, pero lo tenéis todo en el artículo que está publicado en ResearchGate. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo, ¿vale? Cuando hacemos una revisión sistemática, no se puede hacer de cualquier manera, hay que seguir un protocolo que, de hecho, habíamos previamente publicado. Primero se define cuál va a ser la ecuación de búsqueda,
es decir, los términos, las palabras clave que vamos a utilizar para hacer la revisión de la literatura. Después hay una fase de elegibilidad en la que se van a aplicar toda una serie de criterios en los que ya se van a quitar muchos de los artículos por no cumplir con ellos. Después otra fase de selección como para ir a mayor precisión aún y empezamos con la revisión como tal de esos artículos. Concretamente la ecuación de búsqueda que hemos utilizado es esta, y claro era todo en inglés, entonces hemos usado gifted, or autism, or ADHD, and woman, or female, or girl, perdón por mi super acento inglés castellano raro. Bueno, que es una ecuación que parece un poco reductora porque no se han integrado variaciones de todos esos términos, pero cuando empecé a hacer esa revisión, cuanto más palabras clave ponía, menos precisión tenía al final. Costaba muchísimo encontrar una ecuación que funcionara bien en todas las bases de datos elegidos. Entonces, la he reducido, y es una de las limitaciones del estudio, pero tampoco había mucha diferencia al final en cuanto a números de estudios relevantes que se consiguieron al final, y más coherencia. Hemos realizado la búsqueda en varias bases de datos como Web of Science, Academic Search Ultimate, Psycinfo y Scopus, con investigaciones que se han hecho desde el 2014 hasta el 2024 para cubrir más o menos los últimos 10 años de investigación. Aunque es verdad que ahora estemos en 2026 y no he tenido tiempo de actualizar con los últimos artículos del 25 y los que están en preprint ahora, que hay que tener en cuenta este dato porque probablemente haya nuevos estudios interesantes. Ahí hemos integrado estudios tanto con metodología cualitativa como cuantitativa como mixta, pero solo artículos en revistas que han sido revisadas por pares. En realidad, había más criterios, pero he puesto solo los más esenciales, para que podáis entender más o menos la metodología. Entonces hemos seguido para la parte de selección un formato pico, que es ver un poquito más concretamente cuál es la población que vamos a incluir o no, porque ahí se presentaban varias preguntas como, ¿incluimos también a estudios que tienen solo que ver, por ejemplo, con madres de niñas autistas? Entonces, ahí hemos reducido únicamente a estudios, por ejemplo, que iban directamente sobre una población neurodivergente y no únicamente sobre familiares o profesores de esas personas neurodivergentes. Hemos incluido solo a estudios cuya muestra era de mujeres, aunque muchas veces había una comparación entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta que también se incluían los estudios sobre personas no binarias, pero es verdad que hay muy pocos estudios que tuvieran en cuenta una perspectiva más amplia a nivel de género, más allá de hombre y mujer. Y eso, sabiendo que gran parte de la población, sobre todo autista, se define con otros términos de género fuera de lo normativo, es una cuestión súper importante, pero también con mucha brecha a nivel de investigación porque no se suele tener en cuenta. Como todo este tema de la metodología es bastante técnico y no me voy a extender, os remito al artículo como tal, si tenéis más curiosidad. También hemos tenido que evaluar la calidad metodológica de cada uno de los artículos que quedaban al final para ver si cumplían una serie de criterios para asegurar una buena calidad de la revisión. Porque tú puedes publicar un artículo en una revista y aún así que la calidad no sea la suficiente como para dar resultados que son de fiar, por decirlo de alguna manera. De hecho, haciendo eso hemos tenido que quitar a 3 artículos que no eran suficientemente rigurosos. Entonces, nos hemos quedado al final con 105 artículos que fueron revisados uno por uno de forma manual. Entonces, para daros un poco de estadística sobre los estudios en sí, la gran mayoría, o sea, el 73% de los estudios se focalizaban en autismo, es decir, que había muy poquito sobre mujeres TDAH y mujeres de alta capacidad intelectual. El 65% de los estudios fueron cuantitativos. La edad de la población estudiada podía ser desde los 12 meses hasta adultos o incluso adultos más mayores. O sea, había un panel ahí muy amplio del rango de edad de la población. Después, un dato importante, la mayoría de las investigaciones se hizo principalmente en países desarrollados, aunque tenemos algunas también que son de países con menos desarrollo, y la gran mayoría en población blanca como siempre, sobre todo en esos temas. También decir que había muestras de diversos tamaños, desde caso único hasta miles de personas, incluso millones de personas en algunas, con lo cual hay mucha heterogeneidad de los estudios que hemos incluido, que también era parte de lo que queríamos hacer para tener una visión bastante amplia, pero obviamente pues pierde bastante precisión porque hay metodologías que son muy distintas. Con lo cual es muy difícil de generalizar los datos obtenidos, pero eso es un sesgo presente en todas las investigaciones. Vale, después, nos hemos guiado por 6 preguntas de investigación. ¿Cuáles son las diferencias relacionadas con el sexo o género en los distintos perfiles neurodivergentes?
¿Qué rasgos cognitivos, socioafectivos, sensoriales, conductuales y de personalidad caracterizan a las mujeres y niñas neurodivergentes? ¿Qué distintos subtipos existen en los perfiles femeninos y cómo establecer un diagnóstico diferencial? ¿Qué factores influencian la expresión de los rasgos cognitivos, socioafectivos y conductuales en esta población? Lo que vienen a ser los moderadores y los mediadores. ¿Cuáles son las necesidades educativas de esta población? ¿Y qué intervenciones educativas permiten cubrir esas necesidades? Como veis, las preguntas tienen mucho que ver también con que mi doctorado era un programa en educación y no en psicología, con lo cual nos hemos centrado sobre todo en una perspectiva de ver las características, las necesidades, los factores desde una perspectiva justamente educativa para permitir una mejor atención a esta población. Aún así hemos incluido muchas investigaciones que en realidad tenían una perspectiva más desde la psicología, pero porque son datos que también son muy interesantes para ver después cómo podemos mejorar la atención educativa de esta población, siempre y cuando eran artículos que permitían contestar al menos alguna pregunta de las 6 anteriores. Pero es importante que tengáis en cuenta que me centro más en toda la parte educativa, aunque no lo suficiente como para conseguir publicar en revistas del ámbito educativo, jaja. Vale, en el artículo inicial, para presentar los resultados los he agrupado según preguntas de investigación. Pero aquí, para que sea más fácil de entender y resumido, os voy a contar primero todos los resultados que tienen que ver con mujeres y niñas autistas, después ya veremos para mujeres y niñas TDAH y, por último, para niñas y mujeres de alta capacidad intelectual. Bueno, algo que seguramente sepáis ya es que hay un mayor camuflaje en las chicas, con retos para detectar de forma temprana su funcionamiento autista, y una proporción de mujeres versus hombres autistas que varía mucho justamente en función de la edad y de esos retos para tener un diagnóstico temprano. Sin embargo, no se observa diferencia de sexo en individuos con altos rasgos autistas en las investigaciones que cito en la presentación, o sea, personas que no llegan al diagnóstico formal pero sí puntúan alto en rasgos autistas, ni diferencias con personas no binarias, pero hay que tener en cuenta que son muestras mucho más pequeñas. El camuflaje lleva efectos psicológicos tanto positivos, suele ser positivo a corto plazo únicamente, pero negativo a largo plazo para ellas. No voy a decir los nombres de los autores de todas las investigaciones porque primero hay muchos que no sé pronunciar, y segundo hay tantos que igual va a ser muy complicado si no para que entendáis. Así que os invito a leerlo y si queréis profundizar tenéis todas las referencias bibliográficas en el artículo preprint. Entonces, dato importante, la identificación de las estrategias de camuflaje en niñas y mujeres es súper esencial para una identificación precisa. Eso es un dato que ya sabíamos en realidad, pero que ha vuelto a salir en esa revisión, ¿vale? Después, a nivel de comunicación social, hay una menor dificultad en la reciprocidad social en chicas autistas que en chicos autistas. Las chicas autistas son buenas en mimetizar conductas y expresiones y tienen mayor motivación para adoptar normas sociales neurotípicas. Obviamente ahí ese sesgo de género aplica también a las mujeres en general, pero más concretamente en población autista hay más presión hacia las niñas para que se adapten a esas normas. Con lo cual son mejores que los chicos autistas en habilidades sociales en varias de las investigaciones incluidas. También demuestran una motivación social y una calidad de amistades similar a la de chicas neurotípicas. Eso es un dato que igual puede sorprender un poquito más, pero realmente en varios de esos estudios no se detectaba tanta diferencia entre las chicas alistas, o sea, no autistas y las chicas autistas. Ojo también con eso, porque muchos de esos estudios comparan la muestra de niñas o mujeres autistas a una muestra de niñas o mujeres neurotípicas supuestamente, es decir, no autistas, pero en realidad incluyen como neurotípico el hecho de no ser autista, cuando puede haber dentro de esas muestras mujeres que presentan otros tipos de neurodivergencias. Entonces, aprovecho para meter ahí que eso ha sido un sesgo bastante frecuente en esas investigaciones, la elección de la población de comparación que estamos usando. Sin embargo, también hay datos inconsistentes. Hay algunos estudios que han detectado mayores dificultades sociales en chicas que en chicos autistas. Otra investigación que no encuentra diferencia por sexo y otra que no encuentra variación en retos sociales, aunque las mujeres se adaptan mejor que los hombres a las relaciones. También se ha visto que estudiantes autistas varones y personas que no han revelado su diagnóstico muestran mayor vulnerabilidad frente a la exclusión social. Sin embargo, si seguimos comparando las chicas autistas versus las chicas alistas, las chicas autistas presentan mayor vulnerabilidad en relaciones y situaciones sociales y sexuales,
sobre todo cuando no están diagnosticadas. Es decir, por mucho que tengan más o menos el mismo nivel de relaciones sociales o tienen también amistades, realmente son mucho más vulnerables a que dentro de esas relaciones haya muchos más retos, violencia, por ejemplo, acoso, exclusión u otros tipos de violencia. Además, tienden a usar mucho más el camuflaje para lograr esa aceptación, aunque eso les suponga un coste muy importante. Entonces, valoran las amistades, pero esas amistades o esas relaciones realmente de alguna manera no son vínculo de calidad, no es una red afectiva de calidad, lo que conlleva mayores necesidades también de recuperación de estrés. Aunque hablar de su diagnóstico, o sea, decir públicamente que una es autista, puede reducir la distancia social, la sensación de diferencia al final persiste. De hecho, muchas chicas autistas perciben menor competencia social y valor propio. Se han observado patrones distintos también en el procesamiento de señales sociales en chicas autistas. En fin, desde un punto de vista más educativo, existe una necesidad muy urgente de proponer programas específicos para apoyar a las jóvenes autistas en su desarrollo tanto en cuanto a relaciones sociales, o sea, amistades, vínculos en el propio centro educativo y fuera de él, y situaciones sexuales o situaciones de mayor intimidad porque ahí hay mucha más vulnerabilidad. En cuanto al perfil cognitivo, bueno, pues es un reto establecer un perfil cognitivo que sea diferenciado por sexo, lo cual no es de extrañar. Si bien se observaron mayores retos en flexibilidad mental, memoria de trabajo, automonitorización, generatividad en mujeres autistas frente a hombres autistas, hay otro estudio que encontró que las mujeres presentan mejores funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento que los hombres autistas, que a su vez presentan mejor habilidad verbal que las mujeres. Entonces, hay resultados bastante contradictorios en ese sentido. Y de hecho aquí tenemos el único estudio en haber explorado la doble excepcionalidad, que sugiere una compensación cognitiva de los retos, pero lo siguen llamando autismo de alto funcionamiento en lugar de doble excepcionalidad. Entonces ahí sigue haciendo falta muchísima más investigación en cuanto a doble y múltiple excepcionalidad. Otro estudio no ha encontrado diferencias de género en el desarrollo cognitivo. Entonces esta cuestión de momento sigue siendo, bueno, un poco nubosa en el sentido de que no hay un perfil cognitivo diferenciado por género, con lo cual no se puede decir que las chicas tienen una forma de procesar de tal forma y que los chicos autistas la tienen de tal manera. Vale, en cuanto a la edad del diagnóstico, hay diferencias entre hombres y mujeres autistas, puesto que la edad media del diagnóstico suele ser mucho más tarde en mujeres. Bueno, eso tampoco es una sorpresa, ya lo sabíamos. Está en gran parte influenciado por el camuflaje y las presentaciones atípicas que los profesionales no son capaces de identificar. También hay que tener en cuenta que hay un impacto de factores socioculturales, no todo es cuestión del camuflaje. En función de la sociedad puede ser muy diferente la cuestión del diagnóstico. Por ejemplo, en Australia no se encontró ese retraso en el diagnóstico de las mujeres. Otro estudio no encontró diferencia en preescolares, y otro encontró que había un retraso en el diagnóstico solo después de los 5 años, con lo cual depende también de la edad y probablemente de las expectativas de género que se proyectan en les peques en función de la norma cultural predominante en la que el niño esté creciendo. Vale, curiosamente y sé que este dato igual choca un poco, no hay diferencias de género en varios estudios que buscaban ver si había diferencias en los test estandarizados, por ejemplo, en el AQ-SORT, en el famoso A2-2 y en el AQ-10. Varios estudios no encontraron diferencias marcadas, o sea, significativas de género en cuanto al diagnóstico a través de sus pruebas. Bueno, diagnóstico o cribado, porque algunos son test de cribado. Lo que sí se observó fue una menor precisión diagnóstica en mujeres. Es decir, si nos vamos a sutilezas, ahí sí que vamos a ver diferencias más marcadas, también en personas de más edad y en perfiles de doble excepcionalidad. Entonces, cuando la mujer autista no tiene una presentación tan típica del autismo, ahí va a haber más dificultad de esos test de cribado para poder identificar a esos perfiles, ¿vale? Entonces hay una falta de sensibilidad cuando las diferencias son más sutiles, que es el caso de muchas de las mujeres que llegan a la edad adulta sin diagnóstico, en realidad porque tenemos presentaciones más sutiles o por la doble excepcionalidad, en la que se van compensando los retos, y personas con un alto nivel de camuflaje. También se han observado discrepancias cuando en lugar de usar test desde evaluadores externos se usan autoinformes, y parece que podría haber un fenotipo distinto en las mujeres diagnosticadas más tarde.
Entonces, igual la presentación del autismo en las mujeres que se diagnostican más tarde podría ser un subtipo o un fenotipo diferente, no, de lo que es el autismo más prototípico. De ahí también que hablemos de espectro autista, que realmente es básicamente ver más allá del prototipo para redescubrir, entre comillas, que, pues hay presentaciones que hasta ahora igual no se habían considerado como autismo como tal, y que realmente es una presentación más invisible. Entonces es una cuestión que requiere mayor investigación. Ver si existen diferencias en cuanto al procesamiento sensorial es un factor clave para identificar a mujeres autistas, pero los resultados otra vez son contradictorios. Hay algunos estudios que indican que las mujeres autistas muestran más hiperreactividad sensorial y evitación que los hombres autistas y que las mujeres no autistas. Pero también hay otros que informan de una menor sensibilidad sensorial en comparación con los hombres autistas. Entonces, requiere una mayor investigación y, sobre todo, control de variables secundarias. No va a ser lo mismo en función de la edad, en función del perfil sensorial, en función de si hay coocurrencia de otras condiciones, etc. Se puede hacer con metodología variada. Por ejemplo, unos autores usaron una metodología que se llama la ilusión de entumecimiento, que consiste en, se toca el dedo de otra persona frente al individuo, y al mismo tiempo otra persona te está tocando tu propio dedo y entonces te genera como una sensación de entumecimiento en tu dedo. Entonces son formas diferentes de poder comprobar a nivel sensorial la manera en la que procesamos las cosas. Puede ser cosas interesantes de indagar, y por supuesto tener en cuenta las condiciones coocurrentes como hemos dicho y sobre todo, algo que sí que ha salido y de hecho si habían más investigaciones, pero no las he incluido todas porque se centraban únicamente en este tema y entonces no cuadraban con los criterios que tuve que poner para la inclusión al inicio de los artículos, es el impacto sensorial muy importante de la menstruación en las adolescentes. Cuando eres jovencita y empiezas a menstruar pues puede ser algo especialmente difícil si eres autista. Y habría que incluirlo también en el artículo original, que no sé si lo menciono porque tenía mucha restricción en cuanto al número de páginas y de palabras, pero todo el tema de adolescentes trans, ver entonces cómo se gestiona la parte de menstruar, por ejemplo, si además desde fuera te leen como un chico, y el doble estigma que conlleva ser trans y ser autista. En fin, hay muchos otros factores que también serían interesantes de investigar y que requieren mucha más profundización. Porque es algo súper importante, y además en población autista es mucho más frecuente que la persona pertenezca a otros colectivos minoritarios, lo cual ya de por sí es un reto en la adolescencia, pues junto con la parte sensorial puede tener consecuencias significativas. ¿Vale? Después resultados contradictorios también en cuanto a capacidades de adaptación, síntomas de externalización, internalización, retos en la atención, presencia de agresividad, los problemas del aprendizaje y la psicopatología, si comparamos mujeres autistas y hombres autistas. Ahí también va a ser necesario controlar mucho más las variables secundarias. Una variable que no se ha controlado creo que en ninguna de las investigaciones, es la presencia de trauma y, por lo tanto, de estrés postraumático y otras condiciones relacionadas, porque eso probablemente influya muchísimo en lo que son síntomas de externalización, internalización. La parte atencional, la parte de regulación emocional, la parte de psicopatología coocurrente, etc. Y si comparamos con chicas no autistas, las mujeres autistas muestran tasas más altas de síntomas internalizados, por ejemplo ansiedad, rumiaciones, autocrítica, culpa, somatizaciones, y externalizados, por ejemplo, conducta desafiante, agresividad, impulsividad, conductas de riesgo. También hay tasas más altas de trastornos de salud mental en mujeres autistas, con lo cual es una población más vulnerable. Después, es importante señalar la preocupación por el diagnóstico erróneo, porque las mujeres autistas son más propensas a recibir potencialmente un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, entre otras cosas. El TLP es uno de los diagnósticos erróneos más frecuentes en población autista femenina. Seguimos. Las mujeres autistas definen la buena calidad de vida a través de la autopercepción, del apoyo, de la autonomía, de la aceptación, de la representación, de la comunidad, de la atención sanitaria, de la presencia de adaptaciones y de la inclusión. Y hemos visto en varios estudios que su calidad de vida sigue siendo inferior a la de las mujeres no autistas. La autocomprensión y la validación externa desempeñan un papel crucial, pero el hecho de luchar por ellas, o sea, intentar como visibilizar, intentar hacer psicoeducación hacia afuera, conduce al agotamiento,
Sobre todo debido a las expectativas sociales que son moldeadas por los estereotipos masculinos. Pelear continuamente contra esos estereotipos, intentar educar a las personas, el famoso "no pareces autista", ya sabemos lo agotador que puede ser. Un dato que me parece bastante clave y no se habla casi nada de esto, es que no existen herramientas de evaluación de la calidad de vida y del bienestar que son específicas para la población autista. De eso me he dado cuenta, porque después de hacer esa revisión de la literatura quería ver un poco las variables que tenían una influencia justamente en la calidad de vida de las mujeres autistas. Y cuando empecé a hacer el diseño de la siguiente fase de investigación, pues me he dado cuenta de que aquí no existen herramientas para evaluar esto, porque la calidad de vida según se mide en una persona neurotípica, no tiene nada que ver con cómo una persona autista va a percibir esa calidad de vida y ese bienestar, porque los criterios, las variables sobre las que nos vamos a apoyar son muy diferentes. Entonces, pues otro reto más a nivel de investigación y también para poder acompañar a personas autistas. Necesitamos herramientas para evaluar esto urgentemente. Después, la cuestión de si existen diferentes subtipos, ¿vale? Una investigación encontró que mujeres con síndrome de Asperger, el cual ya sabemos que ha desaparecido de los manuales diagnósticos y ahora se incluye en el espectro autista, pero en esa muestra pues había mujeres que habían recibido ese diagnóstico. Estas mujeres mostraban sorprendentemente una mayor intensidad de rasgos en todas las versiones de la prueba de la famosa prueba 2-2, en comparación con otras mujeres autistas. Esas personas tenían mayor intensidad y rasgos y ambos grupos de mujeres, tanto las mujeres autistas como las mujeres con síndrome de Asperger mostraban una mayor intensidad en los autores hablan de síntomas, ¿vale? Pero vamos a decir mayor intensidad de rasgos que los hombres. Además, este estudio es particularmente interesante porque también se basaron en los micromovimientos de la cabeza en contexto social, con lo que se observaron patrones diferentes entre mujeres y hombres, y además, probablemente las mujeres con síndrome de Asperger estaban realizando un mayor esfuerzo del que se veía externamente, pero se percibía justamente con esos micromovimientos, con lo que pone de relieve la necesidad urgente de nuevas métricas, para evaluar la conducta social en mujeres autistas. Además, resaltar la importancia de considerar la alexitimia coocurrente en las niñas y mujeres autistas, porque podría contribuir a la aparición de subtipos distintos. La cuestión de la alexitimia es súper clave, porque es algo que influye muchísimo en el resultado, pero muy pocos estudios lo han controlado como variable secundaria o lo han tenido en cuenta. Y si queremos tener mayor precisión de qué tiene que ver con la alexitimia y qué tiene que ver con el autismo, tenemos que poder controlar esa variable en las futuras investigaciones. La cuestión de los mediadores y moderadores. Un mediador es una variable que explica el mecanismo por el cual una variable independiente influye en una dependiente, mientras que un moderador es una variable que altera la fuerza o dirección de esa relación. Recibir un diagnóstico ayudó a las mujeres autistas a pasar de la autocrítica a la autocompasión, fomentando la autonomía y la autoaceptación a pesar de los retos continuos. El diagnóstico también ayudó a remodelar su identidad y algunas mujeres empezaron a asumir un papel de mentoras que contribuyó a su éxito. Conclusión, el diagnóstico es crucial porque mejora muchísimo la relación de la propia mujer consigo misma. Sin embargo, el diagnóstico tardío a menudo provoca incredulidad y hostilidad por parte de los familiares, lo que contrastaba con el apoyo crucial que les brindaban les amigues y las comunidades autistas. Es una pasada hasta qué punto muchas veces los familiares generan mucho más reto para que la propia persona pueda entender, asumir, aceptar, abrazar su funcionamiento y la importancia justamente de tener acceso a una comunidad que te pueda apoyar en esto. Una red afectiva, al menos, aunque sea mínima, aunque sean algunas personas que te puedan entender y apoyar. Las normas socioculturales influyeron también en la autopercepción. Tenemos a la soledad, que es un factor que va a predecir la presencia o la intensidad del camuflaje. También a los rasgos sensoriales que mediaron la depresión y el estrés crónico. Creo que esto es un punto muy interesante, y habría que seguir investigando en este tema, para ver cómo en una persona autista su perfil sensorial puede ser una variable mediadora que puede llevar a pues otras condiciones coocurrentes como puede ser el estrés, la ansiedad, el burnout. A nivel educativo, la falta de comprensión por parte del personal educativo afecta negativamente a las niñas autistas y a menudo ocultan su necesidad de apoyo.
Abordar los retos sensoriales va a ser esencial para implementar adaptaciones escolares, porque la escuela es un lugar que, a nivel sensorial, es muy hostil y puede generar muchísimos desafíos. En cuanto a las intervenciones, pocos programas se dirigen específicamente a las niñas autistas. Aún así, algunos estudios han observado el impacto de varios programas. Por ejemplo, había un programa mediado por compis que hacían el de mediación entre pares, otro fue un campamento multideportivo, y ambos mostraron efectos positivos en las habilidades sociales y la autopercepción. Pero muchas veces esos programas buscan que la persona en realidad se pueda adaptar y pueda adquirir habilidades sociales más bien normativas. Desde ahí también la importancia de poder ir poco a poco integrando el paradigma de la neurodiversidad en la investigación. También se vio que la lectura podía mejorar la comprensión social, aunque también podía reforzar los sentimientos de diferencia. Y a nivel universitario, las relaciones positivas con los profesores y la concienciación sobre el autismo mejoraron las experiencias de las mujeres autistas. Entonces, la formación de los educadores es fundamental para mejorar la comprensión y las adaptaciones. Además de fundamental, diría que es urgente porque veo cada semana, sobre todo en el ámbito universitario porque atiendo a personas adultas, un desconocimiento tan bestia del autismo que da mucho miedo. Entonces, esto tiene que cambiar rápidamente si queremos preservar y potenciar también el desarrollo del talento de estas personas. Ahora que hemos visto toda la parte del autismo, que era lo más largo, porque al final había pues eso, un 70 y pico % de los estudios que justamente habían sido enfocados a mujeres autistas. Ahora vamos a ver la poca investigación disponible sobre mujeres y niñas TDAH. Entonces, hay pocos estudios sobre diferencias de género en el TDAH. Pero hemos observado que las mujeres TDAH mostraban más rasgos de TDAH, aunque los autores hablan de síntomas, ¿vale? Y un cociente intelectual más bajo, mientras que los niños TDAH presentaban más problemas de internalización, aunque ambos tienen dificultades similares. Se habla también de un probable fenómeno de camuflaje en niñas y mujeres TDAH, con lo cual es algo que habrá que tener mucho en cuenta y seguir investigando. El TDAH se suele considerar un factor de riesgo. Algo que me ha interpelado mucho es que varios de los estudios consideraban el TDAH infantil que podía después como desaparecer o persistir en función de los casos, no como una condición del neurodesarrollo. Por eso aquí hablo de TDAH infantil y de TDAH persistente, porque en muchos estudios si la niña presentaba TDAH en la infancia no daban por hecho que iba a ser su neurotipo en la edad adulta. Con lo cual ahí tenemos también diferencias en cuanto a cómo se ve el TDAH, qué paradigma estamos usando y muchas veces en cuanto ya desaparecían los síntomas más molestos o más bien los más visibles, es decir, todo lo que es externalizado, pues ya se dejaban de considerar TDAH. Entonces, bueno, dicho esto, ahí el TDAH infantil y persistente está relacionado con resultados negativos como un bajo nivel educativo, embarazos no planificados, autolesiones, ideas suicidas y dificultades sociales y laborales. Tenemos a una investigación que cuestiona el sesgo ilusorio positivo, que es un sesgo que se había estudiado en varias investigaciones sobre niñas y adolescentes TDAH, como que tenían supuestamente un sesgo ilusorio de su propia capacidad, como que eran demasiado optimistas con lo que eran capaces de hacer. Esta investigación cuestiona bastante ese sesgo y su propia existencia y atribuye pues las dificultades que las adolescentes y jóvenes adultas pueden presentar a otras variables, y no tanto a una falsa percepción de sus propias capacidades. En otra investigación encontraron una preferencia por la comunicación en línea en TDAH y otra sugirió un umbral más bajo para el diagnóstico en la edad adulta. ¿Vale? Cuando hablamos de un umbral más bajo, es decir, que si seguimos solo los criterios del DSM-5 y nos ceñimos a, no me acuerdo exactamente cuántos son, pero el número concreto de síntomas, entre comillas que se tiene que observar en cada una de las subpartes del DSM en cuanto a TDAH, pues es muy probable que en la edad adulta la persona igual no cumpla todo esto y haría falta un umbral más bajo, es decir, en lugar de presentar, por ejemplo, 5 síntomas de atención divergente, pues sería bajar el umbral a 4 o 3 o algo así. E importante, todos esos últimos estudios se realizaron con la misma muestra de individuos. Vale. Ahora, mi estudio favorito, el de CAP y colaboradores. En este estudio que fue longitudinal, 1/3 de los diagnósticos de TDAH cambiaron a autismo en la edad adulta. Es decir, las niñas que tenían diagnóstico de TDAH cuando fueron creciendo, en algún momento se cambió su diagnóstico, en plan, pues no era TDAH, es autismo.
Y la mayoría de las mujeres que fueron diagnosticadas como autistas en la infancia después cumplían los criterios del TDAH en la edad adulta. Entonces, eso es muy interesante porque ahí vemos toda esa parte que voy a decir en la diapositiva siguiente, pero de la cuestión del solapamiento de las condiciones neurodivergentes, con un fenotipo que va evolucionando con las fases del desarrollo. Después tenemos también otros estudios que nos indican que muchas mujeres TDAH se enfrentan al estigma y a la discriminación social, pero el diagnóstico también puede aportar validación, estrategias de afrontamiento y apoyo social, pero las dificultades para obtener derivaciones, la discriminación por el capacitismo interiorizado y la falta de apoyo tras el diagnóstico ponen de relieve la necesidad de una mayor concienciación sobre el TDAH y, además, el estigma y las normas de género disuaden aún más de revelar el diagnóstico debido al miedo al juicio. Entonces, el solapamiento entre autismo y TDAH complica el diagnóstico, lo que subraya la necesidad de una evaluación conjunta y de una redefinición también de esas condiciones. Bueno, redefinir o definir directamente también qué es el ADHD como tal. Vale, no voy a pronunciar este apellido porque no sé cómo se pronuncia, pero este primer estudio hizo hincapié en que era importante evaluar las habilidades ortográficas en las niñas con TDAH porque suelen presentar dificultades más importantes en esta área, lo que puede ser un indicador más directo de sus retos en funciones ejecutivas y atención divergente. Como las niñas muchas veces presentan un perfil más bien de atención divergente que de hiperactividad física, no se suele ver tanto desde fuera. Entonces, poder usar la parte de habilidad ortográfica como forma de sospechar o al menos de empezar a hacerse preguntas. Tipo, pues igual a esta niña podría ser interesante hacerle una evaluación. Pues me parece que es un dato a tener en cuenta. Otro dato que casi nunca se considera porque casi nadie sabe lo que es, pero me parece muy importante también, que es que el TDAH hay que distinguirlo de lo que llaman el tiempo cognitivo lento, o sluggish cognitive tempo en inglés, que se caracteriza por un estilo cognitivo más lento, con mayor lentitud para procesar, un estilo mucho más de ensoñación diurna también, o sea, es un poco de hecho al revés que en el TDAH, en el que la atención divergente viene dada por la velocidad y las ideas que saltan de cualquier manera, en cualquier momento las asociaciones que la mente hace forma aleatoria, la cantidad de estímulos que tenemos en la cabeza al mismo tiempo, con lo cual es como todo muy rápido, muy acelerado muchas veces. Mientras que en el tiempo cognitivo lento hay también dificultades para centrar la atención selectiva, pero porque todo es mucho más lento y hay mucho más conexión con esa ensoñación continua, ¿vale? Pero bueno, te invito a buscar un poco más sobre el tema si te interesa. En cuanto a mediadores y moderadores, los problemas de conducta en la infancia predicen peores resultados en la edad adulta, mediados por dificultades escolares, conflictos con los compis y síntomas de internalización. Luego, las adversidades graves como el maltrato emocional están relacionadas con resultados negativos en la edad adulta. Bueno, eso lo podíamos imaginar, ¿no? La mala inhibición de la respuesta es el reto principal en el TDAH y predice ideas suicidas y autolesiones, mediadas por la preferencia social, aceptación o rechazo y el acoso por parte de compis. Y, por último, los retos atencionales en la infancia también predicen el rendimiento académico. Y eso era la parte de intervención, que había solo un estudio y han demostrado que el coaching específico para el TDAH ayuda a las mujeres con diagnósticos tardíos a superar las percepciones negativas de sí mismas y a fomentar la autoaceptación. Y por último vamos a ver la parte de mujeres y niñas de alta capacidad intelectual, o sea, el giftedness y voy a usar de forma equivalente superdotación y alta capacidad, ¿vale? Aunque hay modelos que diferencian esos términos, aquí hablamos de giftedness. Un estudio encontró lo que las niñas superdotadas destacaban en la competitividad verbal, mientras que los niños eran más competitivos en las tareas espaciales. Las niñas iraníes superdotadas informaron de una mayor vulnerabilidad mental, molestias neurológicas y excitabilidad emocional, aunque no se controló la doble excepcionalidad. Los altos estándares pueden fomentar emociones positivas, pero el perfeccionismo inadaptado conduce a la ansiedad y a la vergüenza, con lo cual hay que tener en cuenta el nivel de perfeccionismo de esas niñas y adolescentes y también de las mujeres más adultas, porque puede conllevar consecuencias bastante significativas. Las niñas superdotadas suelen navegar por una identidad marginada, aunque algunas desarrollan también un empoderamiento mucho más profundo, o a veces aceptan el aislamiento debido a las diferencias con sus compis, o sea,
perciben su propia disincronía en su comportamiento. El hecho de ser más perfeccionistas, de tener mayor sentido de la justicia o de ser hipersensibles, a menudo provoca el rechazo de los demás. Entonces, algunas niñas superdotadas van a aceptar esa parte de aislamiento porque reconocen todas esas diferencias. Pero bueno, todo esto hace que sea muy necesario un apoyo personalizado desde la propia escuela. En cuanto a intervenciones educativas, pues tampoco hay muchos estudios sobre esto, pero bueno, para citar los que encontré, tenemos uno sobre pensamiento computacional. Entonces, integrar ese pensamiento computacional en la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias es algo que beneficia a las niñas de alta capacidad, al igual que la tutoría en línea para la elección de carreras relacionadas con las STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque muchas veces, bueno, ahí hay un sesgo de género también de base que son carreras a las que vamos a empujar quizá menos a esas niñas adolescentes, por mucho que tengan talento ahí, porque en el imaginario colectivo pues son carreras como más masculinas. Luego las clases especializadas pueden reducir la autoestima de las estudiantes con altas capacidades en comparación con los entornos de capacidades mixtas. Entonces, tener grupos específicos de población superdotada, pues no siempre hace bien en la autoestima, pero también han encontrado en otros programas para superdotadas que permitían mejorar los resultados académicos en niñas racializadas. Entonces ahí probablemente habrá que tener en cuenta más variables, más allá solo también de comparar entornos de capacidades mixtas y entornos de altas capacidades. Y también tenemos el asesoramiento profesional que refuerza la identidad personal y los objetivos relacionados con la carrera profesional. Y por último, que el apoyo personalizado, la tutoría y la exposición son fundamentales para el éxito. Vale. Principales conclusiones para reducir un poquito esa cantidad de datos. Entonces, la literatura destaca de manera consistente manifestaciones neurodivergentes distintivas en las mujeres, lo que a menudo conduce a diagnósticos tardíos o erróneos. El camuflaje, particularmente entre las mujeres autistas y TDAH, se observa con frecuencia y se ha asociado con un infradiagnóstico y costes psicológicos significativos que incluyen ansiedad, agotamiento y luchas de identidad. Pero aún queda por aclarar si el camuflaje en sí mismo es la causa principal del diagnóstico erróneo o del infradiagnóstico, o si interactúa con las expectativas de género de los profesionales, la conciencia limitada y la inadecuación de los criterios de diagnóstico centrados en el prototipo masculino. Lo más probable es que sea más bien un cúmulo de todos esos factores, y no solo el camuflaje en sí. Los diagnósticos erróneos de trastornos de salud mental siguen siendo comunes en mujeres neurodivergentes, lo que retrasa el apoyo adecuado y patologiza rasgos naturales. Los entornos educativos deben evolucionar hacia entornos de aprendizaje individualizados y flexibles que se adapten a las diversas necesidades cognitivas y emocionales. En lugar de obligar a las estudiantes neurodivergentes a adaptarse, podemos fomentar la aceptación y la conciencia de sí mismas mediante un apoyo personalizado, lo que puede prevenir el malestar a largo plazo. Las intervenciones basadas en las fortalezas, el apoyo entre compis y la formación del personal educativo se perfilan como estrategias esenciales. Las escuelas también deben abordar vulnerabilidades como el abuso, el acoso, las dificultades menstruales y las relaciones negativas entre compis, especialmente en el caso de las niñas autistas y TDAH. La sensibilidad sensorial de las personas autistas pone de relieve la necesidad de entornos sensorialmente amigables y sería valioso explorar cuestiones similares en otros perfiles neurodivergentes. Los retos de reconocimiento y expresión emocional como la alexitimia requieren una especial atención. Es fundamental ir más allá del conformismo conductual hacia la validación emocional y la autodeterminación. Y nuestras niñas superdotadas son de muy especial interés porque pocos estudios han investigado sus necesidades educativas.
Si os habéis dado cuenta, la mayoría se basaban un poco en ver cómo hacer para que lleguen al éxito, sin ir más en profundidad en sus necesidades y peculiaridades de funcionamiento. Bueno, dentro del corpus sí hay algunas investigaciones que se han explorado más la parte social y de dificultad para encajar, pero es clave ir más allá de esa parte de éxito o rendimiento educativo. Y además existe una clara laguna en la investigación sobre los perfiles de doble, triple y múltiple excepcionalidad en las mujeres. Limitaciones del estudio. Bueno, hay muchas, pero os he puesto las principales. No, de la ecuación de búsqueda por palabras clave, como os decía al inicio, restringida de forma sistemática y aplicada de manera uniforme en todas las bases de datos para mantener la coherencia, pues al final compromete la precisión. Otros puntos es que tuvimos acceso limitado a ciertos artículos que no hemos podido incluir porque eran de pago, y desde mi universidad pues no podía tener acceso. También el hecho de que hemos excluido otras neurodivergencias como los retos de aprendizaje, con lo cual no es una revisión realmente exhaustiva y la selección de las neurodivergencias a incluir ha sido totalmente arbitraria, porque eran las que más conocía yo. También mencionar la falta de intercodificación, el hecho de que los estudios son muy heterogéneos, con metodologías muy diferentes y la parte de influencia de la experiencia personal que son sesgos habituales. Y también pues lo que os mencionaba de que nos hemos centrado sobre todo en población de niñas y mujeres, principalmente porque hay muy poco sobre población no binaria, pero que en las futuras investigaciones, desde luego, habrá que centrarnos más en ampliar nuestra perspectiva del género, tener en cuenta también que no toda la población neurodivergente es población blanca y occidental, y es difícil encontrar investigaciones que no se realicen en países occidentales, y sobre población blanca. Y a menudo únicamente las personas que pueden acceder al sistema de salud, por lo que probablemente hay también sesgos socioeconómicos. Hay toda una serie de sesgos culturales y sociales que tener más en cuenta, además del hecho de que solemos pertenecer a otras minorías, ¿no? A colectivos minoritarios, pues van a ser elementos clave para futuras investigaciones. Conclusión. Bueno, aquí arriba tenéis el enlace al paper completo en ResearchGate y también en descripción del vídeo. Como conclusión, hay que decir que esta revisión sistemática destaca la urgente necesidad de un cambio de paradigma tanto en la investigación como en la práctica en lo que respecta a las mujeres y niñas neurodivergentes, y en cómo las acompañamos. Un enfoque desde la neurodiversidad exige alejarse de la patologización y adoptar marcos que reconozcan la diversidad cognitiva como una fortaleza. En los entornos educativos, este cambio implica desmontar estructuras rígidas, fomentar experiencias de aprendizaje individualizadas y dar prioridad al bienestar por encima de la conformidad y diría que también por encima del rendimiento. Las investigaciones futuras deben seguir explorando perspectivas interseccionales, amplificando las voces de las propias personas neurodivergentes para generar políticas e intervenciones que satisfagan de manera más eficaz sus diversas necesidades. Nada, muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Espero que haya quedado más o menos claro. Podéis acceder, como os he dicho, al paper de la investigación, y os pongo también el enlace y el PDF de la propia presentación que he usado para hacer este vídeo y así podéis consultarla si tenéis que revisar algunos datos. Si tenéis dudas pues me podéis escribir porque al final esto es la versión más corta de la investigación, con lo cual la revisión inicial era mucho más larga, con muchos más detalles. Pero las revistas a las que hemos mandado el artículo para publicar suelen exigir pues un número máximo de palabras, y cuando haces una revisión sistemática y que tu bibliografía ya son 40 páginas, pues es un poco complicado. Así que nada, muchas gracias y si tenéis dudas pues me podéis escribir directamente desde mi página web serendipiadecebra.com o a mi correo electrónico info@serendipiadecebra.com. ¿Vale? Espero que eso sea también una inspiración para personas que quieran seguir investigando y espero que podamos aportar datos nuevos. No dudéis en compartir este vídeo para llegar a más personas, y que podamos ir poco a poco hacia un paradigma mucho más inclusivo. Un abrazo.